Ahora de ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs es básicamente la ruta central del metabolismo. Es muy importante ya que en este punto es donde entran como vía acetil-CoA, o sea, todos los lípidos, la mayoría, se degradan, se metabolizan hasta acetil-CoA. Los carbohidratos se van a metabolizar hasta piruvato y luego hasta acetil-CoA. Y los aminoácidos también van a llegar hasta acetil-CoA. Como acetil-CoA, molécula que ya ahorita vamos a ver cómo se forma, van a entrar en el ciclo de Krebs y en este ciclo de Krebs van a completar, pues como su nombre lo indica, un ciclo que van a dar diferentes resultados, como pueden ser 2 moléculas de CO2, 8 electrones o 4 pares y lo que sería GTP. Entonces, vamos a ubicarnos espacialmente de cómo funciona esto. En el caso de la glucosa, ya habíamos dicho de que la glucosa mediante la glicólisis se va a degradar hasta piruvato. Y el piruvato tenía dos rutas. Tiene una ruta que es la ruta con oxígeno y una ruta que es sin oxígeno. Cuando estamos hablando de la ruta que utiliza oxígeno, es una oxidación completa que ocurre en la mitocondria. Contrario a la segunda opción o segundo camino que tiene el piruvato, que es cuando no hay oxígeno y se convierte en lactato, mediante lactato deshidrogenasa y mediante la fermentación láctica. Nosotros nos vamos a centrar en el ciclo de Krebs cuando hay oxígeno, ya que el ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria y como estamos dentro de la mitocondria es porque estamos haciendo una oxidación completa. Por ende vamos a observar cómo funciona esto. Antes hay que agregar de que toda acetil-CoA se va a degradar en 2 moléculas de CO2, 8 electrones y GTP, que es un tipo de nucleótido de alta energía. Y pues básicamente lo que sería los 8 electrones no van a salir de manera libre, porque pues electrones libres son malos. Entonces, ¿cómo se van a transformar esto o cómo se van a transportar estos electrones? Mediante lo que ya lo que hemos visto antes, que es NADH y FADH, que son los transportadores de electrones, que también se conocen como los transportadores de energía. Entonces vamos a observar cómo funciona esto. Antes de hablar de todo lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs y como es un ciclo, con los pasos, debemos hablar de la mitocondria, que es el lugar donde se va a llevar a cabo esta reacción y todas estas reacciones como ciclo. Tenemos lo que es la mitocondria en este esquema, y lo importante de la mitocondria es que todo lo que está afuera es citoplasma. Esta membrana azul es la membrana externa mitocondrial o la MEM. La rojita que vemos acá es la membrana interna mitocondrial o la MIM. Y tenemos lo que es lo amarillo, que es la matriz. Entre la membrana externa y la membrana interna se logra observar un espacio que es el espacio intermembranal. Entonces hay que tener muy en cuenta estos espacios, ya que van a haber puntos en la mitocondria, como por ejemplo este de acá, imagínense que es este circulito, es esto mismo, en donde las dos membranas, tanto la externa como la interna, como el espacio intermembranal, van a estar tan pegados que hay transportadores que me permiten comunicar el citoplasma con la matriz desde un solo canal. Es decir, yo no necesito entrar primero por la externa, luego al espacio y luego a la interna, sino que llego directamente a la matriz. Entonces tener muy en cuenta eso. Ahora, comprendamos el hecho de cómo va a funcionar esto. Cómo va a funcionar todo el tema del ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado de que la glucosa entra en la célula y se convierte en piruvato. Por toda la glicólisis se convierte en piruvato. Y que este piruvato, vamos a escribir acá, piruvato, tiene dos rutas. O puede ser ácido láctico o lactato, o puede convertirse en una oxidación completa, o sea, sacar más energía. Pero la condición es que si no tenemos oxígeno, pues tenemos que elegir esta. Y si tenemos oxígeno, podemos irnos a la mitocondria. Entonces es aquí cuando entraríamos en la famosa mitocondria. Entonces aquí estaría la mitocondria, ¿sí? Y dentro de esta mitocondria es donde se encuentra lo que serían los diferentes procesos del ciclo de Krebs. Ya habíamos dicho de que el piruvato tiene transportador. Entonces el piruvato puede entrar a la mitocondria y que dentro de la mitocondria se convertía en ¿qué? Se convertía en oxaloacetato mediante la piruvato carboxiquinasa. Este oxaloacetato, si estamos hablando de gluconeogénesis,
puede salir en forma de malato y convertirse de nuevo en oxaloacetato e iniciar la gluconeogénesis. Pero si yo no quiero hacer gluconeogénesis, sino que yo quiero hacer ciclo de Krebs, mi oxaloacetato se queda dentro de la mitocondria y por ende va a suceder el proceso del ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Entonces, esas son las dos rutas, o por así decirlo, los pasos que puede seguir la célula con el metabolismo. De glucosa a piruvato, de piruvato si hay oxígeno, oxidación completa a mitocondria, y en mitocondria decide si necesitamos glucosa, hacemos gluconeogénesis, sacamos y formamos glucosa, o si no necesitamos glucosa, sino que necesitamos más energía, pues hacemos oxidación completa por oxaloacetato, ciclo de Krebs. En el caso contrario, si no hay oxígeno, ácido láctico y chao. Entonces así es como funciona básicamente esto. Ahora, vámonos adentrándonos un poco más en todo lo que es el ciclo de Krebs como tal. Entonces, el oxaloacetato, que ya dijimos de dónde venía, básicamente va a fusionarse, por así decirlo, entre comillas, va a condensarse con una molécula que no hemos visto aún, que es el acetil-CoA. Habíamos dicho que todas las moléculas acaban en acetil-CoA, entonces ya vamos a ver cómo. Pero entonces, tener en cuenta que el acetil-CoA se fusiona con el oxaloacetato y van a entrar en un ciclo y que este ciclo va a tener diferentes resultados o diferentes productos, ¿sí? Estos de acá son sustratos, son productos intermediarios que funcionan como sustratos. Pero lo importante es lo que está señalado en colorcitos, ¿sí? El NADH es un transportador de electrones, CO2 es una molécula, CO2 es otra molécula, otro transportador de electrones, otro transportador de electrones y un nucleótido de alta energía. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Es muy importante ya que todo esto está sucediendo dentro de la mitocondria, como ya hemos visto acá, ¿sí? Todo eso está sucediendo dentro de la mitocondria. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el propósito y cuál es el fin de esto? El fin es sacar más energía. ¿Y cómo sacamos más energía? Pues básicamente lo que se hace es que estos electrones que hemos visto que eran 8 electrones, pero que no andaban sueltos, sino que andaban en estos señores de acá, pues básicamente van a viajar a un lugar de la mitocondria para generar energía. Es aquí cuando les presento esta imagen, que esto que estamos viendo acá es la membrana interna mitocondrial, acá estaría el espacio intramembranal, ¿sí? Y logramos observar cómo esto que es la matriz, o sea, todo esto es la matriz, todo lo blanco es la matriz, está sucediendo ¿qué cosa? El ciclo de Krebs. ¿Sí? Acetil-CoA, la glucosa se transforma en acetil-CoA, ya vemos cómo, y entra en el ciclo de Krebs. Me van a dar 2 moléculas de CO2, un nucleótido de alta energía como es el GTP, y me van a dar 8 electrones. Estos 8 electrones recuerden que no están sueltos, 8 electrones que están distribuidos en cada uno de estos. Cada uno lleva 2, 4, 6 y 8 electrones, ¿sí? Entonces estos electrones van a viajar a unas proteínas que se encuentran dentro de la membrana interna mitocondrial y es un sistema que se llama la fosforilación oxidativa y que se llama la cadena de transporte de electrones, que es lo que están viendo acá. Esta cadena de transporte de electrones permite convertir estos 8 electrones en energía. ¿Cómo? Por un proceso que luego vamos a ver, no se tienen que preocupar por eso todavía, pero que entiendan lo macro, entiendan el cómo la célula agarra glucosa, la convierte en piruvato, si tenemos oxígeno se convierte en oxaloacetato y en acetil-CoA, que no hemos visto cómo, pero se convierte en acetil-CoA, y que estos dos se van a fusionar, se van a condensar y van a entrar en un ciclo que sufren cambios por dentro y que me van a permitir generar diferentes productos. ¿Cuáles son los más importantes? Pues la energía. Esta energía va a viajar ¿a dónde? Va a viajar dentro de la mitocondria donde estamos, va a viajar a una cadena de transporte de electrones que son proteínas que se encuentran en la membrana interna mitocondrial y dentro de esa membrana interna mitocondrial van a generar unos gradientes que van a permitir lo que es la producción de ATP. Eso es el propósito tanto del ciclo de Krebs como de la cadena de transporte de electrones como en general de la mitocondria. Ahora, una vez entendido esto como macro y como las generalidades, lo que tenemos que continuar es el ciclo como tal, ¿sí? Entonces el ciclo como tal y el ciclo desde un punto de vista pues más específico, ya no tan generalizado. El primer paso, como ya hemos dicho,
es que el piruvato se convierte en acetil-CoA, ¿sí? Habíamos dicho también de que el piruvato se convertía en oxaloacetato. Sí, es cierto también, pero necesitamos dos condiciones, o sea, dos moléculas, que en este caso es oxaloacetato y acetil-CoA. Entonces el primer paso, básicamente, es pasar de piruvato a acetil-CoA. Este proceso vamos a observarlo en este punto de acá. ¿Listo? Observamos cómo tenemos lo que es el piruvato, que va a reaccionar con diferentes tipos de coenzimas y van a generar lo que es el acetil-CoA con diferentes tipos de productos, además del acetil-CoA. Entonces, siempre que piensen en la piruvato deshidrogenasa, traten de imaginarse de que el complejo piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que va a generar que pasemos de piruvato a acetil-CoA, traten de imaginárselo siempre como si fuesen 4 círculos que son cada una de las subunidades que tiene. Es un complejo, como todo complejo, pues es bastante grande y extenso. Entonces es aquí cuando les pido que pues presten bastante atención, ya que puede llegar a ser un poco confuso. Entonces se logra observar cómo se tiene lo que es básicamente lo que sería el primer circulito, que es E1. E1, como se logra observar acá en esta imagen, E1 tiene su propio nombre, ¿listo? La abreviación, el número de cadenas y algo llamado grupo prostético. Este grupo prostético, pues, les voy a explicar qué es, pero pues ya deberían saberlo por los videos y por las clases que inicialmente en temas de enzimas se han hablado. Tenemos lo que son en este complejo dos tipos de estructuras importantes. Tenemos grupos prostéticos que deben estar ahí y que son 3, y tenemos coenzimas que pueden estar ahí y que son 2. Los grupos prostéticos son estos que estamos viendo acá, cada uno respectivamente a su complejo, a su puesto, a su subunidad, que es E1, TPP, E2, lipoamida y E3, FAD. Las coenzimas van a ser NAD+, y CoA, que es la coenzima A. Entonces, para entender un poco más esto, ¿cómo así que los complejos, cómo así que los grupos prostéticos deben estar y que las coenzimas pueden estar? Entonces, las coenzimas van a estar siempre merodeando alrededor de lo que sería el complejo, ¿sí? Ellos pueden entrar al complejo, pueden salir del complejo. Por el contrario, los grupos prostéticos van a estar siempre enlazados con su subunidad. No pueden salir de ahí y deben estar ahí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos el complejo E1 que tiene un grupo prostético que es el TPP, tiamina pirofosfato. Tenemos el complejo E2 que tiene el lipoamida. Y tenemos E3 que tiene el FAD, o flavin adenosin dinucleótido. Entonces vamos a observar cómo sucede esta reacción completa. Tenemos lo que es piruvato y pasamos a acetil-CoA. Esto pues hay más pasos entre medias, pero esto es como para que logren observar la imagen completa. Tenemos de piruvato a acetil-CoA, sucede una descarboxilación, se le quita este CO2, sucede una oxidación, ¿listo? Se le va a quitar lo que es básicamente 2 electrones y se transfiere hacia el CoA para formar acetil-CoA, ¿sí? Entonces en este punto es cuando entramos en básicamente las reacciones como tal y las reacciones específicas. Entonces el primer paso es la descarboxilación, como hemos visto acá, descarboxilar el piruvato. ¿Cómo se descarboxila el piruvato? Entonces el piruvato se va a descarboxilar siempre en el complejo E1. Habíamos dicho que el complejo, imagínenselo como si fuesen 4 circulitos. Aquí es la razón del por qué. Esto es E1, esto es E2 y esto es E3. Acá logramos observar TPP, que es el grupo prostético, de E1 respectivamente, E2 con el brazo lipoamida y E3 que es FAD, ¿sí? Entonces iniciamos en este punto de acá. Entra el piruvato, ¿sí? Que es la primera reacción. Entra el piruvato y como entra el piruvato, ¿qué va a suceder? Va a suceder una reacción de descarboxilación. ¿Entre quién? Entre E1, que el grupo prostético es TPP, y el piruvato. Entonces lo que sucede es que en el carbanión del TPP, que es un carbono como negativo, por así decirlo, va a reaccionar lo que es el piruvato. Y el piruvato va a sufrir una descarboxilación, que es quitarle este CO2 de acá.
¿listo? Entonces, este CO2 de acá. Como se le quita este CO2 de acá, lo que va a suceder es que este enlace de acá se va a, valga la redundancia, enlazar con el TPP y se forma el hidroxietil TPP. El hidroxietil TPP lo tenemos en este punto de acá. Tenemos el TPP con esta porción de acá, que es lo que sobra del piruvato. Entonces ahí sucedió la primera reacción. Ahora, ¿qué sigue? Segundo paso. Vamos a tener que reaccionar E1, el hidroxietil TPP, con la lipoamida. Que ahí es cuando sucede lo que estamos viendo acá. Tenemos lo que sería E1, ¿listo? TPP, hidroxietil TPP, y va a reaccionar con el brazo lipoamida de E2, que es este señor de acá. Entonces el brazo se va a movilizar, está en el centro, observe, se va a movilizar del centro y se va a introducir en E1. Al momento de introducirse en E1, va a reaccionar con el hidroxietil TPP, que es lo que estamos viendo acá. Hidroxietil TPP va a reaccionar con la lipoamida y va a generar algo que se llama el carbaniol del TPP, o sea que el TPP quedó igual, o sea que volvió a su estado natural, su estado normal. Por el contrario, el brazo lipoamida se convierte en acetil lipoamida, ¿sí? Porque le transfirieron este grupo acetil. Entonces, en este punto, y es algo que tienen que tener muy en cuenta, es que acá tenemos un enlace tioéster. Ese es el brazo lipoamida, ¿sí? Enfóquense en esto de acá. Acá tenemos un enlace tioéster. Enlace tioéster es entre azufre, ¿sí? Y pues básicamente, obsérvese cómo acá hay un enlace tioéster, pero al momento de reaccionar con el hidroxietil TPP, se convirtió en acetil lipoamida y este enlace tioéster se rompió y ya no hay un enlace tioéster, pues en estos dos, ¿sí? Por ende, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ya van a ver por qué. Luego sigue el paso número 3. Entonces el paso número 3, como estamos viendo acá, ya tenemos la reacción. Acá tenemos lo que sería la acetilipoamida. Y el acetilipoamida va a reaccionar con la primera coenzima, que es coenzima A. Entonces lo que sucede es que el brazo lipoamida le va a entregar a la coenzima A el acetil y se convierte en acetil-CoA. Y sale. Por eso las coenzimas yo puse que pueden estar ahí, porque ellos pueden entrar y pueden salir. Entonces, es aquí cuando estamos viendo que la coenzima A entra en la reacción, reacciona con la acetilipoamida, la coenzima A se lleva el acetil y se convierte en acetil-CoA y se van, ¿listo? Ellos se van de aquí, de este complejo, y queda lo que es E2 con la dihidrolipoamida. Dihidro porque pues tenemos dos hidrógenos, lipoamida pues porque esto siempre ha sido la lipoamida. ¿Qué pasa? Quedó reducido. ¿Y cómo estaba inicialmente él? Oxidado, con el puente disulfuro. Entonces, como quedó reducido, las enzimas, recuerden que no pueden estar modificadas porque no pueden alterar con el equilibrio de la reacción. Entonces es ahí cuando entra en juego E3. Y E3, si recuerdan, tenía algo que se llama el FAD como grupo prostético, que acá lo tenemos. Entonces lo que va a suceder es que la dihidrolipoamida va a reaccionar con el FAD y el FAD va, por así decirlo, a robarle los hidrógenos o los electrones para oxidar a este señor y que se forme el enlace tioéster y este queda reducido. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acetil-CoA se fue y tenemos lo que es el brazo lipoamida. El brazo lipoamida, que es este de acá, quedó reducido. Por ende, se mete en FAD y al momento de meterse en FAD, ¿qué sucede? Vuelve al estado natural. Pero ¿qué pasa? FAD ya no es FAD, ahora es FADH2. Entonces lo mismo, debe entrar la segunda coenzima que hemos hablado que puede entrar y puede salir, que es NAD+. NAD+ entra en la reacción, va a oxidar a este señor y se va a reducir a él mismo. Y por ende sale NADH+. Y ahí es cuando básicamente se genera lo que es el acetil-CoA, ¿sí? Tenemos acetil-CoA que se formó y tenemos nuestra enzima o nuestro complejo enzimático de piruvato deshidrogenasa completamente normal. En este punto, vamos aquí. Ya obtuvimos acetil-CoA, ¿sí? Entonces este acetil-CoA que ya lo tenemos puede reaccionar con el oxaloacetato. Entonces es en este punto cuando ya inicia el ciclo de Krebs como tal. Entonces, lo que va a suceder es el inicio
para formar el citrato. Entonces es lo que tenemos acá. El citrato va a reaccionar con lo que sería, perdón, el acetil-CoA va a reaccionar con lo que es el oxaloacetato, ¿listo? Para formar citrato. Entonces tenemos oxaloacetato, tenemos acetil-CoA y se forma el citrato mediante el citril, pues mediante la citrato sintasa. La citrato sintasa es una enzima que permite básicamente la liberación de la coenzima A para que estos dos puedan interaccionar entre ellos, ¿sí? Entonces obsérvese que acá tenemos coenzima A, oxaloacetato, acetil-CoA, se convierte en un estado de transición que es el citril-CoA, porque tenemos toda la coenzima A, y la coenzima A mediante hidrólisis se rompe y se convierte en citrato. ¿Listo? Ahora el citrato, que lo tenemos acá, mediante una enzima que es la conitasa, se va a convertir en isocitrato. Iso es un prefijo de casi igual, y acá lo tenemos. El citrato se va a convertir en isocitrato, que es básicamente una isomerización. Tenemos el H acá, acá tenemos OH. Y lo que sucedió fue que hubo un intercambio entre los dos. ¿Listo? Entonces tenemos de citrato a isocitrato. Importante recordar, en estos dos hay un estado de transición y no es un intermediario. Hay algo que nos hace bastante énfasis el doctor, y es básicamente que en el famoso rap del ciclo de Krebs se dice que el aconitato pues es un intermediario, y pues no es un intermediario, es un estado de transición. ¿Listo? Luego, vamos aquí. Tenemos lo que es isocitrato formado. El isocitrato, mediante una enzima que se llama la enzima isocitrato deshidrogenasa, va a formar lo que es el alfa-ketoglutarato o alfa-cetoglutarato. ¿Cómo lo va a formar? Mediante una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque se va a oxidar este señor y se va a descarboxilar este señor. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá tenemos lo que es, estos dos hidrógenos se van a ir con el NAD+, que se convierte en NADH. Ahí se oxidó este y se redujo este. Luego tenemos lo que es la descarboxilación, que es cuando se le quita el CO2 para formar el alfa-cetoglutarato. En ese punto, vamos acá, tenemos básicamente lo que es el isocitrato mediante la isocitrato deshidrogenasa, sale NADH, sale CO2 y se forma el alfa-cetoglutarato. Es en este punto cuando obtenemos nuestro primer par de electrones, ¿sí? Son 8, vamos 2, nos faltan 6. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Entonces, para pasar de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, vamos a usar un complejo que es literalmente el mismo que la piruvato deshidrogenasa. Los 4 circulitos con E1, E2, E3, lo mismo, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que yo ya no obtengo acetil-CoA, sino que voy a obtener succinil-CoA. ¿Sí? Vamos a tener los mismos productos, CO2 y NADH. Es lo que tenemos en este punto de acá. Tenemos lo que es alfa-cetoglutarato, se convierte en succinil-CoA, liberando NADH y CO2. Luego de succinil-CoA tenemos que pasar a succinato, y para eso vamos a pasar mediante la succinil-CoA sintasa o sintetasa. Succinil-CoA, succinato. ¿Qué sucede en esta reacción? En esta reacción lo que sucede, y es también un tip para que se lo aprendan, no es algo verídico, pero pues es algo que analicé, que fue básicamente que las sintasas en el ciclo de Krebs son las encargadas de quitar la coenzima A. Ejemplo, la citrato sintasa liberaba la coenzima A del acetil-CoA. La succinil-CoA sintasa o sintetasa lo que hace es liberar la coenzima A, ¿listo? Y forma el succinato. Importante, habíamos dicho que en el ciclo de Krebs, aparte de los electrones y los CO2, obteníamos un GTP. Este GTP se da básicamente porque entre este y este de acá, estos dos átomos, tenemos un enlace que es de alta energía porque es un sulfato. ¿Listo? Entonces, como tenemos un enlace de alta energía, pues básicamente se debe utilizar, no se puede desperdiciar, por ende se utiliza un fosfato con este de acá que sería el GDP, y se utiliza esta energía para fosforilar el GDP en GTP. ¿Listo? Entonces ya estaríamos en este punto.
tenemos lo que sería succinil-CoA a succinato liberando GTP. Ahora vamos a pasar a lo que es la última fase, que es de succinato a fumarato mediante la succinato deshidrogenasa. Lo mismo, deshidrogenasa, esta de acá es la única enzima, y deben recordar, es la única enzima que se encuentra en la membrana interna mitocondrial. Todas las enzimas que hemos venido hablando se encuentran en la matriz mitocondrial, sueltas en la matriz. Pero esta succinato deshidrogenasa se encuentra pegada en la matriz, en la membrana interna mitocondrial. Tengan ese datazo muy en cuenta, ya que lo preguntan bastante, y aparte de que lo preguntan, va a cobrar mucho más sentido cuando hablemos de cadena de transporte de electrones. Entonces, succinato va a pasar a ser fumarato mediante la succinato deshidrogenasa. Estos OH, estos dos H o dos hidrógenos se van con el FADH, ¿listo? Y por ende se forma un doble enlace acá y me va a formar el fumarato. El fumarato, mediante la fumarasa, necesita ser controlado, ya que el fumarato es muy inestable por este doble enlace acá y estos dos grupos que están muy electronegativos. Por ende le echamos agüita y el agüita lo que hace es calmarlo entre comillas y se forma el malato. Que nótese que el malato es básicamente lo que es el oxaloacetato, pero reducido. Y es lo que sucede, pero a la inversa. De malato pasamos a oxaloacetato mediante la malato deshidrogenasa, que ya habíamos visto en la lanzadera de malato, y se convierte en NADH, perdón, se lleva estos dos electrones con hidrógeno mediante lo que es el NADH. ¿Listo? Entonces en este punto estaríamos aquí. Pasamos de succinato a fumarato, sacando lo que es FADH2. Recuerden que esa está adosada a la membrana interna mitocondrial. Luego pasamos de fumarato a malato mediante la fumarasa y añadiéndole agua. Y luego de malato pasamos a oxaloacetato mediante la malato deshidrogenasa. Acá obtuvimos nuestros otros dos, y ya completaríamos los 8 electrones. Y completamos el ciclo llegando de nuevo a oxaloacetato para que entre otro acetil-CoA y se vuelva a repetir el ciclo. Acá tenemos los resultados, ciclo completo, y es lo mismo. Entonces, CO2 tuvimos 2. El primero salió de la isocitrato deshidrogenasa, el segundo del alfa-ketoglutarato deshidrogenasa. Los 8 electrones salieron desde la isocitrato deshidrogenasa, desde el alfa-ketoglutarato deshidrogenasa, desde la succinato deshidrogenasa y de la malato deshidrogenasa. Nótese que la mayoría que son deshidrogenasas van a siempre dar electrones. ¿Por qué? Porque van a utilizar siempre coenzimas como NAD o FAD. Y luego tuvimos el GTP, que es cuando pasamos de succinil-CoA a succinato mediante succinil-CoA sintasa. Eso básicamente sería lo que es ciclo de Krebs. Claramente hay detalles, hay detalles muy minúsculos o bastante precisos que no los metí en el video pues por cuestiones de tiempo, pero pues lo general y en rangos grandes sería eso. Recuerden siempre lo que son las posiciones de las enzimas, también las estructuras de las enzimas, y la regulación la vamos a hablar ahorita en el próximo capítulo, que sería regulación del ciclo.